Hoy sí es verdad que estamos complicados. Saludo, doctor César Saludos. Castellano. ¿Cómo está usted, señor? Bien, acorde con el ayúdame día de hoy, que que estamos en Semana Santa. estamos en Semana Santa. Eh, Ok, yo voy a leer esto textual ay, porque quiero evitarme situaciones. cuidado con lo que usted va a leer. No, don no, Jesús. no. Usted Con relación a lo que va a se ser el pone programa. creativo siempre. No voy a mandar saludos. Le prometo que no voy. Bueno, no, yo no voy a prometer nada. Hoy sería irrespetuoso. Yo no voy a usted mandar prometer saludos. nada. Hoy, este martes, yo no prometo nada. Siempre es irrespetuoso, pero hoy es peor. Hoy Ok. es peor. Voy a hacer un esfuerzo Sí, por no mandar saludos. sí, Mi mejor esfuerzo. sí. A veces yo me quito para que el esfuerzo pase. No. Pero- La bufanda detiene eso. No. Sí. La bufanda no está deteniendo Sí, nada no, últimamente. eso es como Sansón sin el pelo. Tiene que ponerse la bufanda para que Ok. tenga fuerza. Bueno, hoy es martes santo Exacto. y esta es una ocasión para reflexionar, no solo desde la fe, sino también desde la psicología de la fragilidad humana. Así es. Psicología de la fragilidad humana. Me encanta eso, sí, no, pero además el sentido que tiene la psicología apegada a la permitirnos ser frágiles. ser frágiles. Sí, a la fragilidad humana. A partir del anuncio de la traición de Judas y la negación de Pedro, se puede analizar experiencias emocionales profundas como la ruptura de la confianza, el miedo, la vergüenza, la culpa, la negación y la soledad. Desde esta mirada, Judas representa la traición que hiere los vínculos, mientras que Pedro refleja cómo el miedo puede llevar a una persona a actuar contra sus propios valores. El llamado martes de la controversia muestra el impacto psicológico del juicio, la presión social y la agresión verbal. El martes santo revela una verdad profundamente humana. Al ser humano puede amar y fallar, prometer y negar, pero también puede reconocer su fragilidad y reparar y transformarse interiormente. Por eso, esta jornada se presenta como un tiempo de examen interior, oración, preparación emocional, espiritual, para lo que es la Pascua en Cristo Jesús. Me parece profundo esto, muy profundo, doctor Castellano, y la verdad es que si vemos la fragilidad del ser humano y lo vemos en el contexto bíblico, y usted, aunque usted no lo crea, usted me ha dado la prédica del domingo. O sea, esto me va a servir a mí para hacer la predicación del domingo en nuestra congregación, para ir mostrando las diferentes caras del ser humano, aún sabiendo que alguien tan importante confía en ti y tú lo niegas, lo defraudas, o te llenas de miedo y ese miedo te paraliza y te lleva a negar lo que tú crees, lo que es tu propia fe. Así es. Y es muy duro, pero es real. Pero es real. Es Doctor, real. Y gracias. Gracias. No, un día como hoy, la idea es que podamos aprovechar los acontecimientos, ¿verdad? Señalados en la Biblia para un día como hoy, para hacer algún tipo de análisis psicológico de estos personajes, porque finalmente detrás de muchos de sus actos hay emociones, hubo emociones que siguen siendo emociones humanas, presentes, siguen siendo emociones que conflictúan a las personas. Siguen habiendo muchos Judas, muchos Pedros, muchos Pilatos también, Pilatos. que forma parte de todo esto. Correcto. Porque Pilato lo que hizo fue que se quitó. Sí. Aún su esposa lo miraba y le decía, ese hombre no ha hecho nada. Y él mismo decía, no ha hecho nada. Sí. ¿Entiendes? Pero no quería sentir culpa de nada. Así es. Hoy se cambia por un ladrón. Sí. Hoy hay la posibilidad de soltar a un delincuente. Hoy que ayer muchos miraron para otro lado cuando el Parlamento
israelí aprobó colgar a los palestinos Sí. solo por ser palestinos. Sí. Y mucha gente miró para otro lado en ese contexto. Entonces, a eso es que nos referimos. Nos referimos a emociones que están detrás de comportamientos que a veces no comprendemos, o quizás somos muy ligeros al juzgarlos, Ujú. porque no entendemos la complejidad emocional que traen consigo y que generan muchas veces ese tipo de comportamiento. Ni el Entonces, contexto histórico. el contexto histórico ¿Entiendes? y el contexto en general. O sea, todo ocurre en un... hay que estar en los zapatos, en el momento, para poder entender lo que ocurre. Por eso, desde la psicología, el el poder comprender la situación de una persona, de una pareja o de una familia, implica primero entender el contexto en el que eso se está dando, porque el contexto nos ayuda mucho a entender qué pudo estar y qué puede estar detrás de determinados comportamientos. Entonces, no se trata solo de lo que ocurre externamente, sino también de lo que está pasando por el alma de esa persona, por los sentimientos de esa persona. Entonces, hoy, que es el martes santo en la tradición cristiana, podemos mirar solo con lo relatado Sí, claro. en la Biblia para lo que ocurrió un día como hoy. Vamos a encontrar mucho material para hablar desde la psicología que de estos personajes involucrados. Por ejemplo, ¿Qué siente, qué puede ser desde la psicología, doctor, y perdóname, sí, sí, sí. desde la psicología, cómo puede sentirse una persona que por hacer el bien y ayudar a otros es castigado? Bueno, usted se refiere a Jesús Sí. de Nazaret. O señalado como mal por el Cireneo cuando Sí, ayudó a Jesús. sí. De lo que conocemos de los relatos consignados en la Biblia, Jesús de Nazaret mostró una capacidad realmente impresionante de autorregulación, en primer lugar. Autorregulación, que es una virtud que los seres humanos hemos de cultivar, pero que comienza desde nuestra infancia, que nos enseñen a autorregularnos cuando nos ponen límites, cuando nos dicen eso no se toca, eso no se agarra, usted no puede tomar eso, va autorregulándonos. Cuando desde niños podemos, por ejemplo, vivir que estamos jugando algo y nos dicen que se acabó el juego y obviamente no nos gusta, pero nos autorregulamos y obedecemos en lugar de hacer una pataleta, tirarnos al piso. Eso habla de dificultades de autorregulación y eso va madurando en nuestro cerebro a medida que nos van poniendo límites. En el caso particular del personaje histórico que nos ocupa, que es Jesús de Nazaret en este momento, mostró primero una gran resiliencia, una resiliencia impresionante. Segundo lugar, una regulación emocional de grandes dimensiones combinado con compasión, que eso realmente es tremendamente raro de ver. Una persona que es capaz de aceptar, comprender compasivamente, y aún así mantenerse emocionalmente centrado, o sea que no perdió en ningún momento, a pesar de conocer su destino, no perdió en ningún momento la integridad emocional. A su vez, un personaje como Judas, podemos ver en los relatos de la Biblia emociones que tienen que ver con culpa, con ambivalencia y con un intento muy fallido de controlar la situación que estaba viviendo, pero por la cual quedó
tildado, vamos a decir así, de traidor, y que esto tiene mucho que ver, estas conductas de traición a una persona querida, a una persona respetada, a una persona amada, cualquier tipo de traición, porque este es un tema yo creo que muy importante en la integridad humana, porque lo contrario de la traición es la lealtad, ¿no? Es la lealtad. Entonces, la traición suele reflejar un conflicto interno no resuelto. Muchas veces, la persona que traiciona vive con grandes culpas. Por eso se mató. Claro, Por porque eso yo digo dos cosas de Judas. Primero, que él se arrepintió. Y la culpa de lo que hizo correcto. lo llevó a que se quitara la vida. Porque si no tiene atribución de culpa, no se quita la vida. Claro. O sea que no lo codifica como algo malo. Pero generalmente esto está basamentado en grandes inseguridades y una necesidad muy grande de control. Ese mismo autocontrol que dijimos anteriormente que mostró Jesús de Nazaret es una de las cosas de los que más carecía probablemente Judas, porque es de lo que generalmente más carece la persona traidora, es la necesidad de control. Entonces las situaciones de presión que le exigen integridad lo movilizan mucho internamente, y para buscar control busca la salida más fácil, que es traicionar, ¿no? Entonces ese entorno emocional de Judas creo que no lo podemos perder de vista desde la mirada, también desde las heridas más profundas que tiene un ser humano desde el punto de vista psicológico, que es la ruptura de la confianza. O sea, la traición implica la ruptura de la confianza. De la confianza, de la confianza que fue depositada, e incluso en este caso, de la confianza que fue depositada por un ser que te está guiando y que te está enseñando y que te está liderando. Cuando la herida proviene de alguien cercana, el dolor no se limita a la pérdida del vínculo, sino que también sacude el sentido mismo de la seguridad interpersonal. Por eso la respuesta de Jesús de Nazaret tiene tanto valor, entre otras cosas, porque normalmente cuando alguien es traicionado a ese nivel, se estremece emocionalmente. Hay un huracán emocional que desde la perspectiva de cómo lo vivió Jesús de Nazaret, fue más bien un acto de madurez emocional supremo, que supo hasta comprender y perdonar esa situación, que estuvo como si pudiera ver dentro del alma de Judas, ¿no? Sí. Y pudiera entender lo que había ocurrido. Y fíjense, no estoy hablando solamente quizás de su certeza, ya es un terreno mucho más bíblico, claro, de su certeza de que iba a resucitar y que iba a estar, ok, supongamos que eso, pero yo quiero quedarme con el tema humano que ha de haber vivido Jesús de Nazaret. Sí, porque fue Dios y hombre. Claro, al ver a esta persona en quien depositó confianza, saber que le había traicionado de esa manera, ¿no? Entonces, lo que nos enseña esto, yo creo que aquí hay algo muy importante que aprender, tanto de lo que ocurrió con Judas, pero también la respuesta de Jesús de Nazaret frente a esa traición. Es una respuesta de integridad, de autorregulación, de calma, de no drama, de no show, de mantenerse centrado en su integridad, ¿no? Las vivencias de traición desde la psicología se asocian con mucho distrés emocional, con mucha disrupción emocional, con mucha perturbación emocional. Se asocia con síntomas depresivos y se asocia con una sensación de fractura interior, precisamente porque lesionan el lugar donde la persona esperaba protección, lealtad,
donde esperaba verdad, donde esperaba confianza, entonces el poder asimilar ese golpe realmente es una gran enseñanza desde la perspectiva del comportamiento de un líder que está enfrentando un proceso muy difícil, que es que uno de los suyos le ha vendido, le ha traicionado, y que lejos de emprender en cólera o en depresión o en angustia, y lejos de perder su centro emocional y su estabilidad, lo asume con resiliencia, con tranquilidad, con mucha inteligencia emocional y con mucha integridad, con mucha capacidad de autorregularse, y llega a poder mirar qué estaba pasando con esa persona que le ha traicionado, lo perdona, lo asume y se mantiene sereno. Eso es un aprendizaje. Debemos hacer una pausa breve para la publicidad, doctor, pero al regreso, el miedo. Sí, el miedo. Quiero que hablemos del miedo. El miedo que se ve más en Pedro. Sí, por eso. Vamos a hablar de eso. El miedo que se ve más en Pedro, que después también siente culpa. Correcto. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Cada día con Jesús no va, donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí, les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Ya Va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! Bendición, mami. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Hace 55 años nació una visión. Crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande de la República Dominicana. Pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. COPNAMA, 55 años creciendo con nuestros socios. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador Y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada día con Jesús no va, para toda la familia. Seguimos aquí conversando con el doctor César Castellano. Cristo, en sus últimos días o en su último día, visto como ser humano y la debilidad, la fragilidad de los seres humanos desde el punto de vista psicológico. Claro, porque es una oportunidad. Hablamos de Pedro. Vamos entonces a mirar a Pedro. Pedro, que no es solamente
culpa de haber negado, sino también vergüenza, ¿verdad? Vergüenza. Yo creo que ahí Pedro nos ayuda a entender otro aspecto importante de la experiencia humana. Y entender el comportamiento de Pedro tal como está narrado en los pasajes bíblicos es una gran oportunidad para tratar de entender la distancia entre lo que creemos que podemos hacer y lo que finalmente hacemos bajo amenaza. Que son cosas diferentes. Bajo amenaza. Claro. Entonces, eso, el que niega, como Pedro, puede estar luchando con el miedo al rechazo por un lado y la preservación de su propia integridad por otro. Psicológicamente, la negación, ese tipo de negación, o sea, el negar a alguien, puede entenderse como una defensa frente a una realidad demasiado dolorosa o, como es el caso, demasiado peligrosa para sí mismo. Entonces, ese acto de negar al otro es una manera de preservar momentáneamente la integridad propia, la integridad del yo. La integridad es un instinto de yo salvarme. El miedo a que lo jodan. Sí, bueno, no, así no. Ok, el miedo a que lo maten. No rompa con la solemnidad de la Semana Santa. Está bien. Sí, no. Está bien, doctor. Yo no entiendo esa prédica suya. Usted como que predica así. Usted tiene que ir a verme predicar para que usted vea cómo que yo predico. No, yo lo escuché, había un relajo ahí, una gritadera y una bailadera, una cantadera, y había un relajo. Yo no me atreví ni a entrar, porque yo dije, pero eso no puede ser un lugar sagrado. Pero ¿cómo un relajo? Esa gente está en un relajo y una cosa. No, a un niño le cantamos feliz cumpleaños. Sí, escuché también. Eso no tiene nada de malo. No, el cumpleaños no, pero ahí había una cantadera. Usted tiene Yo adoración. creo que usted tiene una discoteca. No, eso es marcolladoide. Eso es marcolladoide. Encubierta. Eso es marcolladoide. Una watt de día. Eso es marcolladoide que tiene esa vaina. Y otro carajo en Santiago. Ok. Sí. Bueno, está bien. Si usted me dijo que no quiere yo mandar a vamos a creer por fe. No. Voy a dejarlo ahí porque ya usted empezó a disparar. Vamos a dejarlo ahí. No, pero yo le estoy diciendo ¿Le digo dos nombres más? No, ¿para qué? No es necesario. Okay, pues está bien. Ahora, cuando ese miedo a la integridad, a perder la integridad, cuando ese miedo se mete en los huesos, ¿verdad? Y pone a prueba entonces la integridad. Porque cuando la persona tiene fortaleza e integridad, no se doblega por el miedo a perder su propia vida o su propia libertad o su propia seguridad. Yo se la tengo muy difícil a usted pero hoy. Ese nivel de integridad del yo, eso es muy difícil. Se la tengo muy difícil a usted hoy. Tiene que ver con superar los recursos internos. Cuénteme, ¿qué es lo que usted quiere decir? Se la tengo muy difícil. A ver. Contrario a Pedro, María Magdalena. Sí. Y otro que Jesús amaba, fueron a la tumba. Sí. Y la que le dijo al hortelano, que era Jesús, ella no sabía, hortelano, ¿dónde está el cuerpo de mi maestro que me lo voy a llevar? Fue María Magdalena. Sí. Yo pregunto, ¿todos no sabían que María Magdalena seguía a Jesús? Todos los que seguían a Jesús no lo estaban buscando. De hecho, los otros 11 estaban escondidos. Correcto. Jesús fue que le dijo, ve y diles que se ha cumplido la palabra. Correcto. Yo pregunto, esa actitud de Magdalena, que también podía ser... Que arriesgó. Por supuesto. Arriesgó todo. Arriesgó su vida, arriesgó todo. Contrario a Pedro. Correcto. ¿Cómo la podemos ver? Claro, estamos hablando de unos niveles de integridad moral y de fidelidad a su creencia y a lo... Fíjense, fidelidad a lo que digo creer. Son dos cosas distintas. Claro. O sea, mientras todos los otros estaban escondidos. Correcto. Por eso es que yo me quillo cuando la gente habla de Magdalena, que nada más la piensan en la que fue una prostituta. Sí. Yo fumaba hace años. Sí. Hace muchos años que no fumo. Nadie me puede decir que yo soy fumador. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sin mencionar con que hay algunos textos apócrifos que hablan de que además ella financiaba el movimiento desde el punto de vista económico. O sea, que era un liderazgo ella tenía dinero. Importante. La Magdalena tenía dinero. Era una de las prostitutas
hasta que conoció a Jesús, quizás la más importante, la Doña Bella de aquel tiempo. Entonces, en ese mismo sentido, Pedro no solamente falla, sino que Pedro nos revela cómo el temor, cómo el miedo puede desorganizar la coherencia personal. O sea, llevar a una persona a actuar contra sus propios valores, aún siendo una buena persona, porque no podemos decir que estamos hablando de una persona que no profesaba buenos valores. Estamos hablando de una persona que, ¿verdad?, tenía un comportamiento ético, que profesaba valores que hoy día consideramos valores cristianos, pero que en su momento eran valores de bien. Y sin embargo, bajo el miedo, su estructura se desorganiza y deja de ser coherente consigo mismo. Por eso decíamos que en Pedro vamos a ver la vergüenza anticipada. La vergüenza, y aquí quiero poner un toquecito de atención. A diferencia de la culpa, la vergüenza toca la identidad muy profunda, ¿verdad? Y nos mueve. La vergüenza nos mueve a reparar. La vergüenza nos moviliza a reparación de aquello que hicimos y de lo cual nos avergonzamos. La culpa es muy paralizante. La culpa no ayuda, la culpa nos traga, nos devora. La vergüenza nos mueve. Yo digo que la culpa y el miedo nos paralizan. Nos paralizan. Entonces, la vergüenza nos hace sentir no solo que hice algo malo, sino que hay algo malo en mí que yo tengo que trabajar conmigo y corregirlo. Y superarme a mí mismo y superarlo. La culpa está mucho más orientada al acto en sí. Al acto, y puede mover eventualmente a la reparación, pero la vergüenza está mucho más orientada a mí, a mi interior. Y la vergüenza tiene que ver a veces con el ocultamiento de lo que hice, con el, de la vaina mala que hice, con el asunto, con el acto. La misma vaina. Entonces, bueno, visto así, no solamente estamos hablando de lo que en el ambiente cristiano y católico se denomina un pecado, ¿verdad? Sino que además estamos hablando... Y cristiano evangélico también. Sí, por eso quise decir cristiano y católico, pero debía haber dicho cristiano evangélico. O cristianos. Cristiano católico, porque todos son cristianos. Porque profesan yo prefiero fe en decir cristianos. Sí. Pues yo no tengo nada con relación a mis hermanos de la Iglesia Católica. No, bueno, De ambos... hecho, tengo muchos amigos sacerdotes, gente que amo. Hay muchas denominaciones religiosas siguen las enseñanzas de Jesús Cristo, entonces son cristianos. Claro. En ese sentido, así como las hay mahometanas. No lo amo como usted, pero... De otro tipo. Usted no ha querido salir de mí varios años. No. Ya usted no puede, doctor. Lo que pasa tumbe es eso, que ya usted... no haga más esfuerzo por salir de mí. Una de las cosas que me ha salvado en la vida es que el señor Nova me llama por teléfono una vez al día. Yo siento el llamado de Jesús. Okay. Entonces, sí, y acudo al llamado de además Jesús. Sí. Entonces, bueno, hubo risa en el set. Sí, eso dicen, tú sabes, que él debe de pagar cuando usted viene. Sí. Aparte. Sí. Entonces, bueno, esto no solamente tiene que ver con el pecado, como decíamos, que también, ¿verdad?, dentro de ese contexto religioso, sino también tiene que ayudarnos a mirar elementos como el drama psicológico que hay en alguien que se siente descubierto, se siente descubierto e incapaz moralmente, insuficiente para reparar el daño que ha hecho, y por tanto se expone al juicio público, se expone a ser juzgado públicamente por sus actos. Y que entonces como humanos podemos aprender de
de esa enseñanza, porque fue una desgracia desde el punto de vista del destino de su maestro, de Jesús, pero de ahí hay enseñanzas que podemos nosotros tomar. Y el drama psicológico del que sabe que va camino a la muerte. Que va camino a la muerte. Ahí lo que tenemos es una enseñanza de integridad muy grande, de integridad emocional, de entereza personal, de dignidad. Sabiendo que no había hecho nada, ¿eh? No solo y que no se defendió. No solamente que no había hecho nada, sino que además fue negado y traicionado. Sí. Y vendido. O sea, y cambiado por un ladrón. Así mismo. Entonces, bueno, mucho. Había cierta conciencia de que había hecho algo que era muy grande en el momento que lo hizo, que fue haber dicho que él era hijo de Dios. Y eso significó una amenaza muy grande para el sistema político del Imperio Romano. Y sabía que es una parte de la que no se habla nunca. Y sabía que eso le podía conllevar la muerte. Claro. Pero su integridad personal, su creencia en sus valores, la seguridad en sí mismo, le llevó a decir: yo muero por mis ideas. Y muero tranquilo. Además. Porque muero en paz. Porque estoy haciendo lo que creo que habría que hacer. De modo que de lo que estamos hablando es de cómo podemos aprovechar un día como hoy y el resto de la semana, porque cada día de la semana nos va a traer enseñanzas, ¿verdad? Para reconocer que lo que llamamos la pasión en el contexto bíblico no es solo un acontecimiento teológico, sino también una radiografía del alma humana. Judas encarna la ruptura de los vínculos, Pedro la fragilidad del compromiso bajo el miedo, bajo los adversarios o bajo la dureza del juicio y la racionalización del daño, y Jesús la capacidad de sostener la verdad a base de conciencia, a base de un propósito en la vida, aún en medio de la traición, de la soledad y de la incomprensión. O sea que cada día nos trae una vaina nueva para nosotros aprender. Un aprendizaje nuevo. Pero qué, ok. Distinto, variado, pero ¿qué yo he dicho? Variopinto. Pero ¿qué yo he dicho? Bueno, que cada día nos trae una vaina nueva para aprender. Un asunto, una arista, un pero punto, estoy hablando de lo mismo, tópico. Sí. Señor, no me haga coger cuerda en este fin. No me lo permita, señor, porque es que en esta Semana Santa, que el doctor, yo le estoy diciendo la vaina como son, para que la gente entienda. ¿Entiende? Usted es un pastor. Sí, y... Sí. Pastor alemán. No, pastor alemán no, porque el pastor alemán es un perro. Ah, bueno. Eso será Roberto Monclús. Yo no. Gracias, doctor Castellano. Gracias, Dixon. Un abrazo, Dios les bendiga. Pórtese bien. Tome tiempo para reflexionar, para orar y entregar cada día su experiencia de vida a los demás desde lo mejor que usted puede dar. Lo que he dicho desde el día 1 de este año, te lo digo muy en serio. Sea bueno, aunque sea por negocio, pero sea bueno. No sea un engañador de bondad, porque hay gente que quiere aparentar ser bueno, pero realmente son traidores. Y lo que he aprendido a lo largo de los años es que los que traicionan terminan como Judas. Al final se ahorcan. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Ha comenzado el día con una programación, trayendo información para toda la nación, conociendo las noticias, deportes, comentarios, arte y todo lo sabrás en un solo lugar. Cada día con Jesús no va, para toda la familia. Es tiempo de sintonizar. Cada día con Jesús no va, donde Dios es el norte cada día.
con Jesús no va.